Reciban un cordial y afectuoso saludo a todos quienes están conectados a esta sesión número 3 del seminario web denominado Segregación Espacial en las Ciudades Latinoamericanas, a cargo del doctor Henry Goddard. Por parte de saludamos a todos los presentes, de parte de nuestras autoridades, el coronel Hugo Avilés, presidente de la sección nacional del IPGH, y por parte del coronel Ramiro Pazmiño, secretario técnico. Asimismo, bueno, este espacio académico es impartido por el doctor Henry Goddard. Él es un destacado geógrafo y reconocido experto en urbanismo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Para nosotros constituye una valiosa oportunidad para aprender y reflexionar acerca de los crecimientos y los cambios que han tenido nuestras ciudades latinoamericanas a cargo de esta mañana. Como ustedes ya lo saben, bueno, muchos se conectarán a lo mejor de manera reciente. Este seminario está clasificado en 4 sesiones. El día de hoy les estamos presentando la tercera sesión. Esta tercera sesión está denominada Gentrificación de los centros, de la tugurización a la rehabilitación. Así que vamos a dar continuidad con los días anteriores que ya hemos impartido esta información, este seminario que está clasificada en cuatro ciclos, en 4 sesiones. Damos la bienvenida y agradecemos a quienes ya se van conectando a nuestra plataforma de Zoom. Estamos transmitiendo en directo también en nuestro canal de Facebook. Así que todas sus interacciones, preguntas, inquietudes, comentarios, la pueden realizar a través del chat de Zoom, que en este momento lo pueden hacer también. Y también pueden hacerlo a través de un comentario en nuestra página de Facebook. En Facebook estamos como IPGH Ecuador. Por recordarles también de que quienes de alguna manera desean revisar la información de la sesión anterior del día de ayer, nuestra información ya se encuentra, este webinar de la sesión anterior ya se encuentra anclada también en nuestro canal de YouTube. En YouTube estamos como Sección Nacional del Ecuador del IPGH. Ustedes pueden revisar en nuestro canal los, las sesiones anteriores, junto con esta también, que en el transcurso de la mañana, de la tarde, será ya también anclada a este canal de información. Me permito presentar nuevamente a quienes se van conectando recién, ¿sí? Una ficha del doctor Henry Goddard. Quiero compartirles una breve reseña nuevamente para que tomemos en cuenta el nivel que les presentamos a través de nuestro expositor. El doctor Henry Goddard es geógrafo, investigador y académico universitario. Ha sido director del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, durante el periodo 2004-2007. También ha sido sucesivamente investigador de la IFEA aquí en la ciudad de Quito entre los años de 1980. Es investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo, Orston, y luego también ha sido profesor en varias universidades francesas y por supuesto aquí en el Ecuador también. Sus investigaciones tratan de la organización espacial de las ciudades andinas, la problemática de los barrios populares, la organización territorial de los espacios de los Andes del Norte y los análisis geohistóricos. Asimismo, ha sido secretario científico del Atlas Infográfico de la ciudad de Quito. Sin duda, un experto que nos acompaña en esta mañana. Bueno, sin más, nada más sugerirles o recomendarles a todos nuestros asistentes, de manera especial quienes están en Zoom, de que tengan mucha precaución, por favor, con sus micrófonos abiertos para evitar algún tipo de interrupción. Como ya les mencioné en un inicio, también pueden ya interactuar en el chat de Zoom o a través del canal de la página de Facebook IPGH Ecuador con algún comentario para que podamos compartirla con nuestro expositor y solventar cualquier tipo de inquietud. ¿Cómo está, doctor Godard? Buenos días. Buenos días, ya a esta tercera sesión, la penúltima. Entonces, buenos días a todas y todos. Y entonces vamos a seguir lo que no terminamos ayer sobre los barrios populares y su evolución. Como dije, no quiero acelerar porque no sirve de nada. Entonces prefiero dejar cosas no importantes, pero que no son fundamentales. Y si tenemos tiempo, vemos eso hoy día o mañana. Y si no hay tiempo, no importa. Pero no voy a acelerar el ritmo para poder entender algo.
Entonces, lo vamos a desarrollar, terminar lo de, yo diría, lo de los barrios populares, es decir, la primera opción para esencialmente los migrantes de los años 70, 90, que llegan del campo a la ciudad. Y entonces la primera opción es los barrios periféricos, pero otra vez periféricos geográficamente y bien integrados a las zonas de empleos, a todo eso. Y veremos después la segunda posibilidad para estos migrantes, es decir, instalarse en el centro tugurizado de Quito. Entonces, las dos opciones para los que llegan del medio rural sin recursos, que dejaron el campo y que tratan que quieren instalarse en la ciudad donde hay más posibilidades de empleo, una educación teóricamente mejor, etcétera, etcétera. Entonces voy a compartir la pantalla de inmediato y vamos a seguir lo que ya supongo que ven. Entonces el fin de la sesión de ayer, evolución de los barrios populares, invasiones, entre comillas, consolidación e integración a la ciudad formal o legal. Entonces vamos directo a la cuarta parte, la última de la sesión de ayer, que es la parte, yo diría, analítica, la parte interpretativa, la parte de explicaciones sobre justamente cómo y por qué de una ocupación del espacio no precisado, el espacio, a la integración a lo que se puede llamar la ciudad legal. Vimos la parte descriptiva ayer, es decir, las fotos del centro de los barrios populares de Quito, de Guayaquil, la situación en el país más desfavorecido y la población más pobre de América Latina, la situación de Haití. Como dije ayer, que ya estos barrios tienen un nombre diferente en todos los países de América Latina, ranchos, ciudad miseria, barriadas, favelas, barrios populares, etcétera, etcétera, pero se trata del mismo fenómeno y con el mismo proceso de ocupación. Entonces ya listé un poco la evolución. No puse fecha porque, bueno, es evidente que en función de la historia del país, en función de la evolución política, en función de elementos, yo diría, específicos a cada país, las fechas, los años pueden cambiar. Pero el proceso de instalación y el proceso de evolución va a ser el mismo en toda América Latina y hasta más lejos que América Latina. Pasó lo mismo en África, pasó lo mismo en Asia del Sureste, pero ya. Entonces es un fenómeno mundial. Primera cosa, cuando los migrantes del campo a la ciudad quieren instalarse y instalarse en una zona periférica de la ciudad, bueno, hay que ocupar un terreno a donde no hay nada, pero a la final un terreno que pertenece a alguien. Cuando digo alguien, pueden ser al Estado, puede ser al Estado, al municipio, un terreno público o un terreno privado. Bueno, terreno público, la ventaja, entre comillas, es que muy a menudo va a haber negociación cuando la gente se instala con los poderes públicos, negociaciones, luchas, y si se trata de un terreno privado, muy a menudo no habrá negociaciones
habrá la política del desalojo. Pero hay que ver una cosa, es decir, cómo se constituye, cómo se ocupa el terreno. Entonces, la ocupación de terrenos vacíos y enseguida hay que anotar, son terrenos vacíos, pero muy a menudo, para no decir todo el tiempo, terrenos que son casi inconstructibles, es decir, terrenos con muchos peligros de deslizamiento, de deslaves, peligros con la erosión. Hay que ver, por ejemplo, lo que pasa en las faldas del Pichincha. Terrenos, como vimos en Guayaquil, pantanos, es decir, terrenos que, bueno, se puede construir, pero teóricamente habría que habilitar estos terrenos. Y desgraciadamente, yo di el ejemplo ayer del sismo en Haití que pasó en 2010, hubo más de 200.000 muertos. Yo leí hace 40 años, una frase en un artículo que leí en una revista ecuatoriana que decía, la muerte ama a los pobres. Y yo creo que esta frase hay que reflexionar sobre esta frase y cada vez que hay un sismo, que hay un derrumbe, que hay un deslizamiento de tierra, que hay un huracán en Antillas, en muchas zonas donde hay huracanes, siempre los primeros afectados son los más pobres porque no tienen las infraestructuras básicas, porque las construcciones son construcciones precarias, porque construyen en lugares muy peligrosos, adentro o ya a 5 metros de una quebrada, etcétera, etcétera. Y entonces la ocupación de estos terrenos vacíos se hace en muy poco tiempo. Es decir, en algunos países, para los que ocupan un terreno, se llaman paracaidistas. Es decir, la imagen es muy bien, es una imagen muy significativa. Es decir, podemos tener decenas o centenares de familias que se instalan en una noche en un terreno que ya, un terreno que fue ya ubicado en tal sector a donde está vacío, y entonces para tener éxito no hay que llegar con dos familias y esperar que vengan otras y todo eso. Entonces hay una organización antes de la toma de estas tierras y puse con o sin ayuda. Es decir, son grupos de familias que se organizan y que deciden a tal hora, tal día y en tal sector vamos a ocupar el espacio y con ayuda. Y entonces estamos hablando todavía, porque eso existe ahora en el Ecuador y otros países de América Latina, pero no con la fuerza que hubo en los años 70 a 90. Y entonces la ayuda muy a menudo es la ayuda de estudiantes de las facultades de arquitectura que ubican el lugar y que después ocupan el terreno con la gente y que con los que van a ocupar el terreno y que enseguida empiezan a medir, empiezan con cuerditas, con palitos a definir los lotes y así hay una toma de esta toma de tierra, se hace de manera muy organizada. Entonces, eso es la primera cosa.
Después, cuando todas las familias se instalan y que tienen ya la delimitación de todos los lotes o los primeros lotes, viene la atribución de este lote. Entonces puse con puntos de interrogación, por suerte. Bueno, vamos a ver. Y empiezan a construir viviendas precarias en la costa con Cañaguagua, aquí en Quito, en la sierra, bueno, con pedazos de madera, con plástico y todo eso, pero tienen el lote delimitado. Pero la atribución es evidente que suerte sí y no. Es decir, en teoría es, ya, hay un pozuelo con números y cada uno, pero hay que ver enseguida que adentro de esta zona va a haber segregación. Es decir, que el que tiene la suerte más o menos, porque se puede también pagar para tener más suerte. El que tiene la suerte o que puede dar un poco de plata para tener una esquina y sobre todo si hay una vía que va a ser una vía más importante que otra, es decir, una vía principal, en este caso va a tener muchas posibilidades más de poder construir una casita con un pequeño comercio y todo eso cerca de lo que va a pasar, va a venir el bus, uno de los primeros elementos para justamente poder movilizarse. Entonces, bueno, así funciona la cosa. Y después, bueno, hay que ver que la gente que ocupa que ocupan estas tierras, las familias, no son legalmente propietarios porque ocupan un espacio vacío pero un espacio vacío que pertenece al sector público o al sector privado. Entonces, después vienen las negociaciones entre los actores públicos y los actores privados. Es decir, eh, negociaciones y para hacer negociaciones se necesita tener en este barrio en construcción un jefe, un comité barrial, un comité pro mejora para la meta es tener los títulos de propiedad que no tienen. Entonces hay que ver con el Estado, con el municipio, eventualmente con propietarios privados si es el caso, para ver cómo se arregla para llegar a la legalización de estas tierras. Y es evidente que en las primeras semanas, cuando la gente empieza a instalarse y, como digo, es una organización muy estricta para invadir un terreno, para ocupar un terreno, pero después ya se sabe que ya hay gente que se instalaron en este lugar, entonces ya hay posibilidades, quedan terrenos, quedan lotes, y entonces vienen nuevas familias y se amplía la zona de ocupación. Bueno, pero hay que ver que todo este proceso de negociaciones, hay peleas como siempre. Y entonces hay luchas variadas con comité, movimientos sociales, con manifestaciones, con enfrentamientos con la policía, con un montón de actores que están en contra de la legalización y que quieren que haya desalojo. Entonces hay que ver en qué periodo estamos y que entre los años 70 y los años 2000 hubo, yo diría,
un crecimiento de los enfrentamientos, un decrecimiento en función del periodo político, en función de quién está de alcalde, quién está de presidente, el peso del ejército, el peso de la policía, no del ejército, de la policía y todo eso. Entonces ya es un movimiento, es algo que toma tiempo. No se trata de legalizar en un mes, es imposible. Y cuando se ve eso, tienen estos comités variales, estos comités pro mejora, estos comités y después tienen una organización, es decir, es una organización en pirámide para llegar a la federación de los comités variales y entonces tienes zonas de varios centenares de miles de habitantes que dependen de un comité varial, pero el comité varial depende de un comité varial más importante hasta la dirección de la federación varial. Y entonces hay un peso importante y el Estado o el municipio no puede decir ya eso no vale nada, vamos a dejar que sigue así sin problema. Entonces hay negociaciones y paulatinamente van a llegar servicios, paulatinamente vienen servicios. Los dos primeros que llegan es en las vías, por las vías no asfaltadas, por supuesto, empiezan a llegar buses con una compañía de buses para movilizar a la gente hacia la carretera o la vía principal fuera de este barrio en construcción para poder tener acceso a las zonas de empleo. Y lo que yo diría lo más barato para el sector, para los actores públicos, es entregar la electricidad. Eso es el servicio que cuesta poca plata. Entonces, ya se instala la electricidad, pero enseguida vienen los problemas de fondo. Es decir, que son barrios que tienen una organización básica con lotes, con manzanas, pero no hay las calles con aceras, no hay alcantarillado, no hay agua potable y entonces el problema es que después, cuando el barrio se consolida, es mucho más costoso de poner los alcantarillados, de instalar las tuberías de agua potable y en un primer tiempo, lo vimos ayer en las fotografías del Comité del Pueblo de Mapasingue, bueno, el abastecimiento en agua potable se hace con tanqueros que llenan los tanques de cada casa y después viene el problema de instalar infraestructura en contexto de ausencia de planificación. Hay una planificación básica para la ocupación del terreno, pero después, en teoría, cada lote, la gente puede, las familias pueden construir una casa y atrás un patio, un pequeño jardín, pero entre la teoría y la práctica es bien diferente. Y tomar en cuenta también que la legalización de estos lotes no solamente implica tiempo, porque hay que movilizarse, hay que reunirse, toma tiempo y necesita un poco de plata. Hay que pagar al comité barrial una cuota mensual. Si no van a las reuniones, hay una multa para mejorar un poco
la calle para arreglar un poco algo, una plaza o algo así. Hay mingas, si no van a la minga hay multas. Entonces, no hay que decir que la ocupación del terreno, se ocupa el terreno y después esperamos 10 años para tener la legalización. La legalización cuesta tiempo y cuesta plata y hay que tomar eso en cuenta. Entonces, después de luchas, después de movimientos sociales, después de gastar la plata, va a llegar por parte de de los actores públicos, por fin, la legalización de las tierras. Legalización de las tierras, eso demora, como lo dije, y la legalización de las tierras permite por fin a las familias instaladas de tener los títulos de propiedad. Y muy a menudo, porque eso ya fue estudiado en todos los países de América Latina y en estos años de auge de ocupaciones, muy a menudo va a decaer los movimientos sociales, van a decaer los comités barriales, van a decaer los comités pro mejoras barriales, porque cuando la gente tiene su título de propiedad, ya lo que quiere ahora es mejorar su casa, mejorar su lote y el aspecto de la colectividad ya decae mucho. Entonces, es el proceso de ocupación, legalización, amelioración de las infraestructuras, amelioración, mejora de la casa, construcción de un segundo nivel y, bueno, hasta si no se tiene el derecho, uh, lo vimos ayer, destrucción del pequeño jardín y construcción de casucha que van a arrendar teóricamente lo que no se puede, pero ya se puede todo a la final y bueno, se necesita solo pagar un poco y se puede arreglar la cosa. Y entonces, muy a menudo también, y eso es el problema también del clientelismo, yo lo vi cerca de las elecciones y más los aspectos de corrupción. Bueno, llegan camiones de los candidatos a un puesto en la alcaldía y con un meeting, un show y entregan bolsas de cemento, entregan bloques para mejorar las casas, para, bueno, tener más votos en las elecciones del mes siguiente. Entonces, funciona este sistema desde la ocupación a la mejora de los barrios y hasta con los títulos de propiedad, la integración a lo que se puede llamar la ciudad legal, es decir, que paulatinamente, después de 20 años, no se puede saber que este barrio fue un barrio a donde se ocupó, a donde el espacio fue ocupado por las familias así y que no había casas precarias, ahora son casas de bloques, hay carreteras, hay vías importantes, hay comercios y construcción de bloques y desaparece paulatinamente lo que hacía, yo diría, la especificidad de estas zonas vacías, terrenos baldíos que paulatinamente son integrados a la ciudad y después de 20, 30 años no se puede imaginar que antes era pantano. Lo que pasó, por ejemplo, en Guayaquil entre el suburbio completamente consolidado y
partes del Guasmo, las fotos que vimos ayer, con las casas en el pantano y con pequeños caminos en el pantano para ir de la calle a su casa. Entonces, eso es el proceso de ocupación del espacio a la integración a la ciudad legal. Y al fin viene lo que se llama, o algunos autores llaman, pero para mí es exageración, especulación. Es decir, que, bueno, especulación, yo viví la especulación, entre comillas, entre dos barrios en el norte, norte-occidente de Quito, entre la Pisuí y la Marta Roldós, ya para ir de la calle, de la vía principal a la Pisurí o la Marta Roldós se demoraba más de una hora en 4x4 y cada fin de semana había, cada domingo, los habitantes de uno de los dos barrios que botaba dinamita al otro barrio porque había un barrio en el cual la gente vivía de manera permanente, es decir, que ya el aeropuerto no estaba tan lejos, entonces robaban pedazos de madera de las cajas en el aeropuerto para construir sus casas y con plásticos. Y había también los del otro barrio que venían solamente en el fin de semana para justamente ocupar el terreno, pero no vivía de manera permanente. Entonces vivían a menudo en el comité del pueblo, tenía un lote y el fin de semana habían ocupado un terreno en el barrio, mucho más en las faldas del Pichincha, y entonces había pelea entre un barrio en el cual la gente vivía de manera permanente y el otro donde los ricos y los pobres vivían para ocupar el terreno, pero vivían de manera permanente en otro barrio. Después viene también la venta de los terrenos y comprar un terreno más grande en otro barrio o en el mismo barrio, en una zona nueva. Viene la tugurización de estos espacios con la construcción en lo que fue el jardín de casuchas y ampliación en uno, dos, tres, cuatro niveles. Y entonces se puede hablar de especulación, se puede hablar de no sé, es decir, especulación en terrenos, en barrios populares que fueron ocupados sin terrenos, sin títulos de propiedad, me parece un poco exagerado, pero ya, eso es un poco el proceso que dura décadas para pasar de la ocupación de un terreno a su legalización y la integración de un barrio ocupado, de una zona ocupada sin títulos de propiedad, hasta un barrio, entre comillas, un barrio normal, popular, pero normal, sin casas precarias, con electricidad, hasta si se conectan de manera ilegal en los postes de la empresa eléctrica y con todos los servicios básicos y muy a menudo de mala calidad. Eso es el primer tipo de instalación de los migrantes en los años 70, 90 hasta 2000, lejos de las zonas de empleo. Entonces ahora lo que vamos a ver es la transición, es decir, cuál es el segundo modo de vivir cuando no tienen para comprar un terreno, para arrendar una casa o un cuarto con los servicios básicos
cuando migran del campo a la ciudad sin tener, sin tener recursos económicos. Entonces, vinimos a los centros de la tugurización a la rehabilitación. Entonces, como siempre, la primera cosa es justamente las definiciones. Las definiciones. Entonces, porque hay muchos problemas con todas estas definiciones. Primero, la definición o digamos como qué quiere decir el término de tugurización, de gentrificación y, bueno, lo más importante son los dos términos y después vamos a ver rápidamente la definición de gueto, porque también esta es un sistema de, de, de delimitación, de segregación que hay que tomar en cuenta. Entonces, estos tres términos están, son términos que marcan la segregación espacial, segregación residencial, segregación socioeconómica, segregación funcional. Y voy a decir, para simplificar y después entrar un poco en los detalles, tuburización y gentrificación son dos términos que se complementan. Van a ver por qué. Tugurización y estos fenómenos, como lo puse aquí, son fenómenos aquí mundiales, es decir, que funcionan para América Latina, funcionan para África, términos que se utilizan en Asia del Sureste, que se utilizan en Estados Unidos, en Europa y todo eso. Entonces, no es algo específico al Ecuador o a América Latina. Tugurización. Y vamos a ver después el caso del centro histórico de Quito, lo que se llama centro y punto al principio. En el centro, en un centro, hay que generalizar, en un centro, en el siglo XIX y al principio del siglo XX, en el centro tenemos todas las funciones. Es decir, vamos a tener el poder público, con para la capital el Palacio Presidencial, la alcaldía, el poder religioso, vamos a tener las sedes de las empresas privadas, es decir, bancos, compañía de import-export, los almacenes, bueno, no había centros comerciales, no había mall, no había nada. Entonces los almacenes, entre comillas, de lujo, estaban en el centro de la ciudad. Y también los que manejaban estos comercios, estos servicios, los médicos especializados, bueno, todos los servicios, yo diría servicios que no, donde la gente no va a irse cada día. Todo eso, bueno, los que manejaban eso vivían en el centro. Vivían en el centro, en casas antiguas, casas muy lindas con un patio adentro, con todos los servicios. Entonces había una, un agrupamiento de todas las funciones en el mismo lugar de la ciudad. Y este lugar era el centro. Pero, ¿qué pasa? Pasa que a partir de los años 50, 60, hay un cambio completo de modo de vivir. Es decir, que viene el carro. En mismo tiempo, bueno,
para el carro hay que poder parquear. Para poder parquear en el centro es muy difícil. Calles estrechas, no hay posibilidad, no hay parqueos ya hechos. Hay que construir para los bancos, por ejemplo, las nuevas catedrales del siglo XX. El banco necesita espacio y entonces, paulatinamente, los centros de decisiones, es decir, las funciones centrales, van a mudarse en otro lugar cerca del centro, pero no en el centro, porque no tienen el espacio necesario para desarrollarse. Y en este caso viene para poder, para que se desarrolle un barrio nuevo, se construye una vía rápida. Una vía rápida y entonces paulatinamente a lo largo de esta vía rápida vamos a tener edificios en altura a donde van a instalarse ministerios, es decir, el sector público, dependencia del Estado, van a instalarse las nuevas sedes bancarias, compañías de seguro, los almacenes más grandes, con parqueaderos construidos debajo de los edificios. Y además, en el caso de Quito, no hay que olvidar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 79 y que entonces hay una reglamentación, hay una imposibilidad de crecer en altura a causa justamente de las normas de la UNESCO. Entonces, a partir de este momento, también este modo de vivir, la gente que tiene adinerada va a querer salir de las casas del centro que poseen para poder instalarse en una casa con un jardín grande para poder parquear el carro, uno al principio por familia, lo que no es el caso ahora. Después también para los niños tener espacios verdes. Hay muy pocos en el centro de Quito y en el centro de todas las ciudades, las capitales del mundo. Entonces hay un desplazamiento a lo largo de un eje principal de las funciones de decisiones de los comercios, eh, yo diría, de semilujo y de lujo, y también de los que manejan todo eso, que sea en el sector público o en el sector privado. El problema que hacer de la casa que está en el centro. Bueno, lo que se va a hacer, lo más sencillo, es dejar la casa del centro que se arruina paulatinamente, que se degrada paulatinamente, y para tratar de ganar un poco de plata, destruir toda la casa adentro para hacer cuartos, para hacer huecos en las paredes, para pasar tuberías de agua, para pasar un cable eléctrico y van a arrendar estos cuartos, es decir, a donde tenían una familia ampliada en la casa original del centro, va a albergar en los años, a partir de los años 60, 10, 20, 30 familias con niños, con talleres en el patio que se va a destruir paulatinamente y el centro va a tugurizarse completamente con una degradación de los espacios exteriores e interiores y también
lo que va a agudizar todo eso es que las fuentes de empleos, bueno, sector informal, es decir, ventas en la calle, en las plazas, talleres de muebles, talleres de hierro en los patios, bueno, y paulatinamente el centro, que era el lugar de residencia de las élites socioeconómicas, va a hacerse un lugar a donde la gente sin recursos va a pagar un arriendo, que no es un arriendo elevado, pero un arriendo y esta gente puede ser botada de la noche a la mañana por el propietario. Entonces la situación de los centros se vuelve una situación completamente fuera de control, sin regularización, sin reglas de ocupación de las casas o de los cuartos adentro de las casas. Entonces ya se hace el centro tugurizado completamente con servicios, con comercios de comida, con pequeños comercios de todo, pero ya yo diría, todos las actividades eh, caras se van en un lugar preferencial fuera del centro para aprovechar de espacios grandes, todo eso. Y entonces hay, y vamos a verlo, en muchos centros, en los años 80, 90, hay una un desplazamiento completo de estos centros, pero sea por intervención pública, sea por intervención privada en algunos casos, el centro va a regresar a un centro que ha perdido sus funciones centrales, pero que va a tener que va a ser atractivo para la población. Y entonces vamos a hablar de gentrificación. Y gentrificación hay que tomar en cuenta un poco la evolución de este término. Es y nació en Londres, este término en los años 60, un término que es pejorativo, es decir, la gentry, es la población que nació con todo, y es un término un poco pejorativo para la población adinerada. Y la definición exacta es reemplazo de una categoría socioeconómica por otra. Es decir, el reemplazo de una población de bajos ingresos a una población de altos ingresos. Y esta gentrificación se hace de manera progresiva. Entonces, eso es la definición original de la gentrificación. Entonces, cuidado, hay que ver que la situación es reemplazo de una categoría de bajos ingresos a una categoría de altos ingresos. Es decir, bueno, francamente, no es el caso de Quito. Es decir, la población de bajos ingresos es evidente que está desapareciendo del centro, pero está desapareciendo del centro. Hay que ver por qué. Porque, y vamos a ver un mapa, porque la población del centro decreció de más de 50% entre dos censos. Es decir, que no hay un reemplazo
de la población de bajos ingresos por población de altos ingresos, hay reemplazo de población de bajos ingresos por no población. Es decir, es muy diferente. Es decir, que no regresan ahora en el centro población de altos ingresos o de ingresos medios altos. Eso no. Es decir, que la población del centro bajó no solo de manera en proporción, pero en valores absolutos. Es decir, una baja terrible de la población del centro, lo que está pasando actualmente por otras razones en el barrio Mariscal Sucre. Entre dos censos hay una disminución de la población, entonces no se reemplaza por otra población con altos ingresos, pero se reemplaza por nada. Y eso también es un problema. Bueno, y esta gentrificación se observa en otras ciudades, en ciudades de Europa, en ciudades de Estados Unidos, sobre todo, algunas veces en América Latina, y si tenemos tiempo veremos qué es lo que pasa y en México, es decir, que ya la población de algunas colonias, se llaman colonias, es decir, barrios, ya tienen que salir del centro o del barrio porque los arriendos se multiplicaron por tres en 10 años y entonces salen de este barrio en el cual nacieron, vivieron y son reemplazados por una población que tiene plata, con departamentos renovados, con restaurantes al lado, etcétera. Entonces, sí, en este caso hay gentrificación, pero no es lo que pasa en el centro de Quito. Es decir, que no regresa la población, una población adinerada en el centro de Quito. En algunos casos, pero no de manera general como pasa en otras ciudades del mundo o en otras ciudades de América Latina. Y esta gentrificación, este reemplazo de una población con bajos ingresos por una población de altos ingresos se hace de manera muy progresiva. Y después el problema es que vienen nuevos términos y a la final, como la palabra gobernancia, las medias utilizan este término de gobernancia, de calentamiento global, eso se disluye y no se sabe de qué se habla a la final. En 2005 se habla de nueva gentrificación y eso es muy rápido. Pero no es, bueno, nueva gentrificación, no es el reemplazo de una población de bajos ingresos por una población de altos ingresos. Es decir, que son terrenos que ya son terrenos abandonados y estoy pensando, por ejemplo, los puertos de Europa, de las ciudades de Europa del norte o de Estados Unidos, los puertos en la ciudad, como por ejemplo el puerto de Londres o el puerto de Nueva York, son terrenos que ya no sirven de nada y son muy grandes y terrenos, ya los puertos necesitan contenedores, necesitan una zona para tratar las materias y todo eso, y no hay el espacio. Entonces se dejaron estos terrenos vacíos con galpones arruinados y todo eso. ¿Y qué pasa? Se recupera estos terrenos y se construye de ley enseguida edificios de lujos, zona, parques, etcétera. Entonces no se trata de reemplazo de una población pobre por una población rica, para simplificar,
pero se trata de la instalación en una zona vacía, de muchas hectáreas, decenas o centenares de hectáreas, que se construían edificios y todo eso, pero directamente para gente adinerada. Entonces, no hay un reemplazo, pero es una ocupación de un terreno vacío por una nueva población, una población que se instala en una zona donde hay solamente ruinas. Entonces, se puede hablar de gentrificación, se dice nueva gentrificación, pero estamos muy lejos de la definición que puse aquí, reemplazo de una categoría socioeconómica para otro, bajos ingresos a altos ingresos. Y en los años 2010 se habla de gentrificación periurbana y gentrificación rural, y la gentrificación rural está estudiada un poco desde los años 60, pero cuidado al deslizamiento y el desplazamiento semántico del término. ¿De qué estamos hablando? Para mí, ya, esto es la definición, ¿no?, de la gentrificación. Eso es, ¿cómo se puede decir? Nueva gentrificación, pero es un poco alejado del término original. Entonces, definición de gueto, porque gueto es y estoy introduciendo este término de gueto porque se habla de gueto tanto para la población de una comunidad específica, para gueto de población pobre o gueto de población rica o ultra rica, y estamos en yo diría, entre la sesión 3 y 4, es decir, lo de gueto de pobreza es lo de los barrios populares con una categoría específica de población, y los guetos, entre comillas, y bueno, quizás es un deslizamiento semántico también, gueto de ultra ricos, es decir, lo que se llama urbanizaciones cerradas o hiper cerradas. Entonces ya estamos al límite. La definición otra vez de gueto, la definición es una isla de Venecia, y esta isla en 1516, entonces no se trata de hace algunos años, ¿no?, albergaba a la población judía que fue botada de España y que se instaló en esta isla que se llama Gueto en Venecia. Y después se llamó gueto todas las zonas que acojaban a la población judía en Europa del Este, y después este término fue recuperado por la Escuela de Chicago entre 1920 y 1950 para pasar este término a la población afroamericana que se instalaba en lugares específicos en las ciudades de Estados Unidos, que sea Nueva York, que sea Chicago, por supuesto, Los Ángeles, etcétera. Y después, este término de gueto se habla en Estados Unidos para para Little Italy, es decir, las zonas de concentración de una población específica, que sea afroamericanos, que sea italianos, que sea asiáticos con Chinatown, etcétera. Entonces, ya hay que regresar siempre a la definición y ver cómo evolucionó el término desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Entonces, ya, aquí
ya, de nuevo, vamos a ver un poco el aspecto descriptivo y después veremos la interpretación. Entonces, bueno, el centro tugurizado de Guayaquil en el 83, con la degradación completa de las casas, con casas de caña, casas en duro, en el centro. La situación ahora al lado, la situación de Quito. No sé si puedo botar eso. La situación de Quito. Eso es un ejemplo de la tugurización del centro en el 86. En el 86, es decir, las casas, yo diría, tradicionales, pero que ya son ocupadas por 10, 15, 20 familias, y no con una familia entera, con abuelos, con toda la familia, como en los años 50. Eso, y aquí tienen la tugurización en lo que es ahora el Boulevard 24 de Mayo, con una casa aquí, una casa tradicional del centro de Quito, y aquí una tugurización de la casa de al lado, con construcciones sobre uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles, con cuartos que ya evidentemente sin autorización de construcción, y con una degradación completamente de esta casa. Y también podemos reflexionar entre la vida que había en este boulevard, la 24 de Mayo, en los años 80, 90, y la situación actual, a donde el Boulevard 24 de Mayo, bueno, quizás es lindo, quizás las casas son bien pintadas, pero no vive nadie casi, y es un espacio a donde pasan algunos carros, pero hay muy pocos peatones. Es decir, es el problema de la tugurización y después la rehabilitación sin intervención específica para dar vida a estos centros que muy a menudo se transforman en centros, en ciudad museo. Es decir, durante el día tienen las actividades de los servicios públicos, el comercio, de todo eso, pero cuando son las 6 de la tarde, ya todo el mundo regresa a su casa. Y aquí tienen el centro en 2026 con un elemento, pero es un elemento, no más, la Casa Gangotena, que se transformó en hotel de lujo, pero bueno, esa. Es decir, son los extremos. La situación ahí de una tugurización, yo diría el 100%, si se puede poner un porcentaje, y aquí una recuperación, una rehabilitación igual al 100%, con habitaciones. Una noche cuesta algo como $600, ¿no? Entonces ya es un poco algo diferente. Ahora vemos la situación justamente, y es evidente, y ya, ahí el título es el contexto demográfico desde los años 80. Tienen, para ubicarse aquí, el Panecillo, tienen aquí la famosa plaza con la única estación parada del metro de Quito, ¿no? La plaza San Francisco, y aquí la Alameda, para ubicar. El crecimiento, la tasa de crecimiento poblacional anual entre el censo del 82 y el censo del 2010. Y aquí tienen exactamente la misma cosa.
aquí es el perímetro del casco central, la tasa de crecimiento anual entre 1982 y 1990. Entonces, bueno, solo una cosa iban a entender enseguida, la problemática ahí, todas las manzanas que están en rojo, que sea un rojo oscuro o un rojo suave, son todas las manzanas del centro histórico que perdieron población en valores absolutos, con un descrecimiento hasta 5% anual entre 1982 y 2010. Y las manzanas en azul son las que vieron crecer su población. Entonces se ve aquí muy bien el problema principal del centro histórico entre el 82 digamos, 2026 es el decrecimiento de la población en valores absolutos. Miran el número de manzana en rojo y en el casco central que tienen aquí, casi todas las manzanas perdieron más de la mitad de su población entre 82 y hoy en día. Entonces, eso es lo que se hizo, la consecuencia directa de las políticas de rehabilitación del centro histórico, hoy histórico, porque no quedan actividades de decisiones en el centro histórico. Tienen la alcaldía, tienen el palacio, pero todos sus ministerios se fueron a otro lugar. El comercio informal fue votado en centros comerciales populares, tipo Hermano Miguel, tipo La Marina y todo eso. Y entonces, claro que en los años 80 no se podía circular a pie en el centro. Había las dos calles, una de bajada de buses, otra de subida, y los comercios informales instalados en las aceras. No se veían los monumentos, no se veía absolutamente nada. A raíz justamente de las políticas de renovación urbana, ya cambió completamente la situación. Pero vamos a ver que el problema es cuál va a ser el impacto o cuál es ya el impacto de la parada de metro. Tienen aquí el trazado del metro, aquí, ¿no? Entonces, la parada de la estación San Francisco sobre el centro histórico está en la plaza, una de las plazas simbólicas de Quito, y sabiendo que la estación, la parada más cerca es la de la Alameda, el Teatro Sucre no se hará, y la otra, la Magdalena, está fuera del mapa. Entonces, hay necesariamente problemas y consecuencias en el centro histórico. Otro elemento, como ven, el decrecimiento de la población, es decir, toda la gente sin recursos económicos o con muy pocos recursos económicos se fueron del centro, pero no fueron reemplazados. Los sin recursos económicos no fueron reemplazados por una población de medianos o altos ingresos. ¿Por qué? Porque tanto la política del Estado no es una política municipal, no es una política, sí es una política de renovación,
no es una política de construir o adecuar las casas del centro en viviendas. Y el centro, yo sí ahora podemos decir histórico, porque las otras funciones desaparecieron, el centro histórico no interesa a los inversionistas privados y no hay incentivos para, bueno, construir edificios, readecuar edificios para una mixidad social y una ocupación residencial de estas casas. Y otro problema vinculado es que hay que tomar en cuenta que hay centenares de casas que pertenecen a los poderes públicos y que hoy en día están cerrados y que no tiene el Estado y el municipio no tiene la plata necesaria para mantenerlos, entonces se siguen destruyendo, arruinándose paulatinamente, no tienen la plata para una restauración y entonces hay un riesgo sin el control adecuado que haya una ocupación por parte de squatter de estos edificios que el municipio tiene centenares de casas en el centro histórico que no son ocupados y que no son renovados. Entonces hay un peligro. Hay que tomar todos estos elementos en, en la mente. Bueno, ahora no sé cómo sacar eso, porque me molesta. Ya. Entonces ya voy a pasar en... Ay, 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 ¿dónde está? Ya, aquí está. Ya, ya. Entonces, aquí es la evolución del sistema centro. Es otra vez el caso de Quito, pero pasa lo mismo en muchas ciudades de América Latina y de otras partes del mundo. Entonces, la evolución del sistema centro, es decir, como todo objeto de estudio en geografía, nunca un objeto espacial es estático, nunca temática es estática. Y para el centro, que es un objeto de estudio como otro objeto de estudio, el sistema evolucionó. Y estamos en, bueno, una presentación y una visualización de lo que es un sistema, el análisis sistémica, el análisis sistémico, y entonces yo veo tres periodos del centro de Quito. Desde la fundación hasta, yo diría, los años 90, es, digamos, 50, 90, el primer sistema, concentración de los poderes de decisión. Es decir, no se habla de centro histórico, pero se habla del centro, a donde hay todas las funciones. El finanzas, gran comercio, centro político, centro histórico y turístico y residencias de las élites. Lo que vimos. Pero a partir de los años 50 hasta los años 90 evoluciona mucho la situación. Es decir, todo eso, lo que está en rojo, implica una crisis de este primer sistema a donde hay un centro plurifuncional
plurifuncional atractivo. Una crisis, lo vimos, no voy a repetir lo que acabamos de decir. Todos estos elementos entrenan una crisis porque el centro no está adaptado a las transformaciones de la segunda mitad del siglo XX. Y pasa eso en todos los centros. Además, ahora, con la declaratoria de patrimonio de la UNESCO y después lo que va a ser benéfico, entre comillas, para el centro, es el terremoto del 87 y la creación del FONSAL, es decir, el Fondo de Salvación del Centro. Y entonces, entre las organizaciones internacionales y los poderes públicos, va a haber, y también, y no olvidar, no olvidar eh, el peso del Departamento de Planificación Urbana del municipio de Quito. Es decir, una voluntad política por parte del Centro de la Planificación de Quito, que quizás a veces tuvo una mano dura, pero era necesario para, de nuevo, que el centro recupere sus funciones. No funciones políticas, comerciales, pero por lo menos la función turística y la función histórica. Entonces, hay una crisis y a partir de los años 80, fines de los 80 y 90, con todo lo que vimos, el terciario superior, desplazamiento de las matrices al norte, los ministerios, desplazamiento de las residencias de los élites, lo que entrene, no hay inversiones en el centro, informalidad de lo que queda del sector terciario, no hay mantenimiento de las construcciones, degradación de los servicios públicos, todo eso, ya. Y entonces el centro es el centro de los años 80-90. Y después, paulatinamente, ¿no?, vamos a tener para justamente dar un paso atrás a esta repulsión del centro, rehabilitar el centro con, bueno, otros problemas. El plan maestro de rehabilitación en el 92, el trolebús, porque uno de los problemas del centro de Quito era justamente lo de la polución y de la degradación a causa del paso de los buses de manera permanente. Y en 2003, y eso fue el papel del Departamento de Planificación, la reubicación de los minoristas, de justamente todo el sector informal del centro, que fue reubicado en los centros comerciales populares, en Ipiales, pero el Ipiales de los años 2020 no tiene nada que ver con el Ipiales de los años 80. La creación, la fundación del IMP, la generación del Boulevard 24 de Mayo con los problemas que acabamos de ver, el Parque Cumanda, y entonces regresamos a una situación que se parece a la situación del centro atractivo, es decir, una rehabilitación, pero una rehabilitación con una gran diferencia. Primero, el terciario superior desapareció, ya está definitivamente fuera del centro. Centro político y institucional, todos los ministerios se fueron y nunca van a regresar al centro histórico. Y las élites nunca van a vivir de nuevo en el centro. Lo que
puede pasar y que sucede, pero en Quito, al margen, es decir, que se instalan, sea parejas jóvenes sin niños, sea jubilados para aprovechar de las actividades del centro. Pero eso no es un reemplazo de la población sin muchos recursos de los años 80, 2000, por una población de altos ingresos atraídos por el centro. Eso se hace al margen. Y entonces es bien diferente. Después, el último, la situación actual es un centro con el poder ejecutivo, es decir, el Palacio Carondelet, el municipio, y la función turística. Entonces, después viene cuáles son las posibilidades actuales. Gentrification, gentrificación, bueno, creo que no, y lo vimos hace muy poco. Una degradación y tugurización, ¿cómo para regresar a una situación de los años 90? No lo pienso. Eso me parece también casi imposible a corto o mediano plazo. Decir, no habrá una población adinerada que va a ocupar y rehabilitar edificios históricos del centro. No vamos a ver de nuevo regresar de manera muy masiva la población informal y la población sin plata para ocupar los edificios vacíos, cerrados por el municipio. Lo más probable es una dinamización de las actividades comerciales, pero con un riesgo de un principio de informalidad y tugurización al margen. Es decir, y hay que tomar en cuenta en este caso el peso de la estación, de la parada de la San Francisco, de la plaza, porque desemboca también en el Boulevard 24 de Mayo y hay que ver el tráfico peatonal enorme cada día. Hay una parada de metro en todos los países del mundo. Bueno, va a atraer a los que venden, cualquier sea el país, que venden de manera informal, bueno, comida, productos, naranja, humitas, todo eso. En Europa es lo mismo, pero no se vende eso, se vende castañas, se venden lentes de sol, se venden todo eso, se hace publicidad para peluquerías, todo eso, pero una parada de metro importante, y hay que tomar en cuenta que hay solo una en el centro histórico y está ubicada en una zona problemática porque es una plaza emblemática de Quito. Entonces, en este caso, la gente que sale del trabajo, bueno, compra al paso cosas para regresar a casa. Entonces, dinamización de algunas actividades, bueno, regreso de la informalidad, y eso se ve ahora, y también hay, bueno, los pro y en contra de la peatonización del centro histórico. No voy a detallar eso, pero es un elemento muy a menudo cuando se hace estas actividades, nuevas actividades o nuevas infraestructuras o cambio de infraestructuras por parte de los poderes públicos, es un poco una paradoja. Es decir, el Estado invierte en plazas, en seguridad, en un montón de cosas que da valor a los terrenos privados. Entonces, es decir, que es sobre todo el sector privado, pero en el caso de Quito, digo que ya a las inversionistas, las inmobiliarias no les interesan, las constructoras no les interesan
el centro histórico, pero las nuevas infraestructuras, la seguridad en el centro, la peatonización, da valor a los terrenos del sector privado. Entonces, ya ahora los tres escenarios posibles que puse aquí, es decir, ya ahora no puedo ampliar, pero se ve aquí son los centros comerciales populares que fueron construidos. Tienen aquí las vías peatonales. No es actualizado porque fue hecho eso hace algunos años, hace 2 años, y no fue actualizado, pero hay más calles peatonales y la Plaza San Francisco con aquí el Boulevard 24 de Mayo. Entonces, como digo, gentrificación me parece difícil, dinamización me parece lo más adecuado, pero dinamización de las actividades sin población. Entonces, después hay que ver si tiene un temperamento optimista o pesimista para escoger y desarrollar un escenario de manera más precisa. Ya, entonces terminamos la sesión ahora. Lo haré quizás mañana, porque hay una pregunta que fue hecha ayer por Gianina sobre justicia social. Creo que terminaremos mañana la última sesión en conclusión con una respuesta muy personal sobre eso que, bueno, es una pista de reflexión. Muchas gracias y ya voy a dejar, voy a cancelar el compartir en la pantalla. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Y estimado las Henry. preguntas, por supuesto, Sí, si tienen preguntas, no hay ningún problema. Preguntas sobre lo que fue hecho ayer, anteayer, hoy día, y preguntas si hay algunos que decidieron hacer el pequeño trabajo que propuse al principio. Bueno, ya preguntas sobre cualquier cosa. sí, muchísimas gracias, Vamos. estimado Henry. Bueno, mientras se animan a hacer sus preguntas a los participantes que están conectados vía Zoom o asimismo quienes están siguiendo esta transmisión, esta tercera sesión a través de nuestro Facebook, en Facebook Live. Bueno, quería recordarles nada más de que, por informarles a todos de que el doctor Godard, esta es la sesión número 3 de este seminario. La sesión 2 y la sesión uno, para que tengan más o menos el hilo de este seminario de la totalidad, pueden encontrarlas ya en nuestro canal de YouTube. Por favor, pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Estamos como Sección Nacional del Ecuador del IPGH. Ahí van a encontrar la sesión 2 y la sesión uno. Estimado Henry, en este momento nos llega una inquietud de una participante. Le voy a poner en conocimiento. Nos dice Estela Salazar que si por favor se puede repetir el trabajo que se tiene que hacer. Ya bueno, el trabajo, ya para resumir, eh, es un trabajo en bueno, digamos tres páginas de texto con uno o dos documentos que ustedes van a construir, van a hacer, y el texto tiene que apoyarse sobre estos dos documentos. Es decir, los documentos no se tratan de imágenes de algo para que sea lindo en la mitad del trabajo. Y tienes que escoger un espacio de estudio, la escala que quieren, puede ser el país, la provincia, una ciudad, un barrio, una manzana, y la temática que quieren desarrollar. Pueden desarrollar algo para llegar a un estudio mucho más simplificado de análisis sistémico o un modelo, como lo vimos ayer
para Quito, lo veremos mañana para, en conclusión, ver un modelo de la metrópoli latinoamericana. Entonces, no voy a imponer nada, tienen que escoger lo que les gusta en función de su disciplina, en función de... y que haya una reflexión sobre el espacio que van a escoger, un espacio, una reflexión sobre cuál es el periodo que van a estudiar, la escala que escogen y los documentos que elaboran y que sirven de apoyo al pequeño texto de 2 o 3 páginas que hacen. Eso es. Muchas gracias, estimado doctor, por recordarles asimismo a los participantes que desde un inicio, desde la sesión uno, se lograron registrar para esta certificación que se les entregará al final. Las lecturas se les darán llegar a sus correos, ¿no? Entendemos que están registrados, entonces las lecturas o los textos que menciona el doctor se les dará llegar a sus correos para que ustedes puedan revisarlo conforme las sesiones, ¿no? Sesión uno esta lectura, sesión 2 esta lectura, entonces así sucesivamente. Bueno, tenemos otra inquietud, bueno, otro comentario más bien, otra pregunta en esta ocasión. Pilar Cruz le felicita y le agradece por su interesante sesión, doctor, y le pregunta lo siguiente. En un proceso a ver, es proceso de posible dinamización. A ver, en un proceso, estoy interpretándole la pregunta. En un proceso de posible dinamización, ¿cuál podría ser el papel de decisión de decisores públicos? En un proceso posible de dinamización, ¿cuál sería o cuál podría ser el papel de los decisores públicos? Oye, ya entonces Gracias, doctora, también por la hay, consulta. hay evidentemente una intervención del poder público. Es decir, cuando bueno, paseamos por la plaza central, la plaza de armas, hay un control del espacio por parte del sector público, es decir, en este caso la policía. Hubo justamente construcción de pequeñas placitas en algunas esquinas, hubo la peatonización de varias calles, no es quizás, bueno, es un problema y es interesante y es desfavorable en algunos casos. Entonces hay intervenciones de los poderes públicos para que haya seguridad en la zona. Eso sí que haya algunas obras, pero no pueden tampoco invertir un montón de plata en función de los problemas presupuestarios del Estado, del municipio. Entonces ya tienen recursos financieros y recursos en personal que son que ya es un problema, son problemas para justamente dinamizar el centro. Y como dije, ya, por un lado, hubo mejora, eso es evidente desde los años 80, la rehabilitación del centro está hecha, pero el problema es que ahora hay un montón, centenares de casas del centro que no se pueden cuidar, que pertenecen al Estado o al municipio y no hay posibilidades económicas de inversión. Y como dije, el centro histórico no interesa a los inversores, a los investidores, empiezo a estar cansado. El sector privado no está interesado por el centro de Quito. Es decir, ¿quién va a invertir en una casa histórica del centro histórico? ¿Quién va a ocupar estas casas? Y entonces hay que tener una sinergia entre poderes públicos y incentivos para que vengan los inversionistas privados. Y eso no es el caso y no va a ser el caso. No veo, bueno, es mucho más interesante financieramente para una constructora o una inmobiliaria
construir un edificio en La Chiris o en Cumbaya que construir o rehabilitar un edificio en el centro histórico. Entonces, sí hay posibilidades, pero son muy limitadas. Lo que se hace es dinamización. Cuando digo dinamización, hay que ver dinamización del comercio, dinamización de estas actividades, pero dinamización residencial, no. Es decir, y el problema es la falta de recursos financieros y técnicos para asegurar una, bueno, dar vida de nuevo al centro histórico fuera de los eventos importantes culturales que se hacen algunas fechas, fechas específicas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pueden seguir consultando en este momento alguna inquietud que tengan nuestros participantes. Como ya lo mencioné, tanto en nuestro canal de Zoom como en nuestro canal de Facebook, que lo estamos haciendo de manera simultánea. Mientras tanto, me permito agradecer por la participación a los siguientes. Me permito mencionarles, ¿no? En este momento, en Zoom, por ejemplo, los que están conectados, Andrea Rivera, muchísimas gracias por su participación también. Elizabeth Salazar, Fernando, Yanina Zamora, Marcelo Quispe, María José, Natalia, Pilar Cruz, Rodolfo Salazar, Verónica Ayala. Bueno, también en nuestros otros canales me permito saludar y agradecer a Fernando Barragán, Priscila, Rosin Filón, Andrés Ayala, Oscar Ávila, Ata Nancela, Lili Mejía. Muchísimas gracias. Otra inquietud nos acaba de llegar en este momento, estimado doctor, por favor, si nos puede solventar. Ya procedo a darle Sí, lectura. A ver, permítame un momentito que estoy aquí. Nos dice Alexandra Mena, buenos días con todos, felicidades por esta interesante sesión. La pregunta es la siguiente. En la construcción de las políticas públicas para evitar futuros escenarios pesimistas, ¿cuáles deberían ser las acciones a corto, mediano y largo plazo? bueno, ya, pregunta muy interesante, pero para desarrollar eso en algunos minutos, un poco difícil. Digamos, a corto plazo, bueno, creo que a corto, mediano plazo y largo plazo habría que tener una sinergia entre sector público, sector privado, con los problemas que acaba de decir. A corto plazo, hay que controlar los edificios vacíos que pertenecen al sector público, que sea el Estado, que sea el municipio. Eso es lo primero. Bueno, lo que se hace, se renova la fachada, se pinta la fachada, se ponen macetas en las ventanas y se cierra todo. Entonces, se parece, y se puede, cuando ustedes se dan una vuelta por el centro de noche, se ve muy bien, parece que todo es lindo y todo eso, pero todo está cerrado, no vive nadie y las fachadas están en buen estado, pero si tienen la posibilidad de ver lo que pasa adentro de estas casas, que pertenecen a los poderes públicos, es un desastre. Entonces, ya la primera cosa es poder mantener, no digo rehabilitar, porque rehabilitar, además con las normas de rehabilitación de un sector, de una zona histórica, patrimonio cultural de la humanidad, es algo que cuesta mucho. Entonces, a corto plazo, controlar y eh, tratar que no haya, y eso ya quizás es duro, pero que no haya una nueva invasión masiva de la venta informal, lo que está creciendo desde 2 años, ¿no? En las calles peatonales ya tienen vendedores de todo, de bolsas de basura. Eso ya es un problema porque crece que si hay uno, dos, tres, cinco, una cosa, si vienen 100
vendedores informales empieza a ser un problema y se concentran en las zonas peatonales, lógicamente, en las vías peatonales y cerca de la parada del metro. Entonces, eso se necesita un control. Pero para tener un control hay que tener los medios financieros y tener los medios, el personal adecuado. A mediano tiempo, bueno, quizás lo que habría que hacer es no solo enfocarse en la rehabilitación y el mantenimiento de lo existente, pero cómo, y eso no tengo la más mínima idea, cómo atraer a residentes para poblar el centro histórico que se está despoblando a una velocidad muy acelerada. Y lo más visible es la 24 de mayo, el Boulevard, ahora que cambió de nombre, la Avenida 24 de Mayo, la 24 de Mayo, y hoy en día el Boulevard. Pero este Boulevard, bueno, ya todo es como una postal, pero no hay nadie, no vive casi nadie ahora en la 24 de mayo y también con las desigualdades entre la acera norte y la acera sur de la 24 de mayo, con desigualdades socioespaciales y residenciales entre la acera que está del lado del centro histórico y la acera que no está del lado del centro histórico. Entonces, encontrar, pero no sé cómo, encontrar una dinámica para atraer a residentes. Eso es lo único que puedo decir, pero no tengo idea de las soluciones para arreglar eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por satisfacer todo tipo de inquietudes que nuestros usuarios lo están solicitando. Nada más también recordarles a los asistentes, ¿no? De que en un inicio, en la primera sesión, ya se desarrolló el registro de los interesados para la obtención del certificado. Y quiero recordarles para cuál sería el proceso, ¿no? Para obtener el certificado, que quienes gusten, deberán tener por lo menos el 80% de asistencia a este seminario durante las 4 sesiones. Asimismo, enviar el trabajo final que usted ya lo comentó y asimismo realizar el depósito de $20 a la cuenta de la sección nacional, que ya la hemos compartido en el chat de Zoom en este momento para que lo puedan revisar, por favor. Eso nada más, doctor. Por favor, si es que no tenemos ya más inquietudes, sus palabras finales, estimado doctor Godard. Bueno, palabras finales, es decir, estamos todavía en la onda, en la problemática de segregación. Vimos en una primera sesión los procesos de segregación, cualquier sea el tipo de segregación. Después, en la segunda y tercera sesión, vimos las posibilidades para la gente que migró del campo a la ciudad, la posibilidad uno, es decir, la ocupación de terrenos vacíos o la instalación en un cuarto, en un centro tugurizado. Y después vimos la rehabilitación de estas zonas céntricas, esta renovación, rehabilitación con problemas del centro de Quito. Y mañana veremos el otro extremo, es decir, los que se llama las urbanizaciones cerradas y no se necesita, no es solamente para la población adinerada, clase media alta o alta. Vamos a ver que ahora las urbanizaciones cerradas se construyen para las clases, las categorías socioeconómicas medias o medias bajas. Y bueno, la problemática de renovación del centro histórico de Quito
que se hace de manera mucho menos drástica que en Guayaquil. Yo me acuerdo en Guayaquil y todavía sigue, cuando un edificio histórico molestaba para construir, había un cortocircuito y un incendio. Qué desgracia. Bueno, por suerte no pasó así en Quito, pero en Guayaquil era algo común y corriente para poder construir en altura, era un cortocircuito y un incendio. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, estimado doctor. Bueno, añadiendo un poco a este comentario también, en eventos anteriores similares a este tema que usted lo aborda, mencionaban también que los incendios forestales incluso son provocados justamente para tener un pretexto para, no sé, algún tipo de construcción en esa zona, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente pasa en el Ecuador, también Ah, lo no, vemos a nivel latinoamericano específicamente. en Muchísimas Europa. gracias, doctor, por su información. Bueno, sin duda alguna, qué gusto contar con un experto urbanístico, un experto geógrafo, investigador, además de docente, con un recorrido impecable tanto a nivel del Ecuador como a nivel internacional. Específicamente hablamos de Francia, que es su procedencia natal. Muchísimas gracias, doctor, por esta sesión número 3. Recordamos que el seminario en su totalidad se denomina Segregación Espacial en las Ciudades Latinoamericanas y esta sesión número 3 la hemos denominado Gentrificación de los centros de la tugurización a la rehabilitación. Entonces, hoy día, jueves 7 de mayo, con este tema estamos cerrando esta sesión tercera, ¿sí? El día de mañana les esperamos nuevamente a la misma hora, 10 de la mañana, hora de Ecuador, con la cuarta y última sesión, donde tal vez completaremos todo este hilo de información que hemos venido trayendo desde la sesión número 1, el día martes, miércoles y el día de hoy, jueves también, mañana con la finalización. Agradecemos a todos por su presencia. No olviden buscarnos, seguirnos en YouTube, que las sesiones anteriores, la sesión uno y 2, ya se encuentran subidas. Esta sesión 3, en el transcurso de estas horas, también ya se les subirá a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir el hilo de la información que nos ha compartido el doctor Henry Godard, experto urbanístico y geógrafo reconocido en el Ecuador y en el mundo. Muchísimas gracias a todos, doctor. Nos vemos el día de mañana. Un gusto. Chao. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Gracias.